a la juventud estudiosa de mi provincia. Los invito a asumir la tarea que en el presente os toca, la de consolidar la piedra fundamental del edificio del progreso. La provincia tiene condiciones naturales para su progreso. Miles de leguas superficiales de terreno de exuberante vegetación en ventajosas condiciones para la agricultura e industria. Pero en estas tierras habitan diseminados cerca de 200.000 habitantes, dominados por el oscurantismo, llenos de vicios y sin principios morales. Alejandro Gancedo, 1885. ¿A quién le habla Gancedo? ¿Qué es este oscurantismo y quién lo compone? ¿Cómo se constituye el mercado de trabajo en Santiago del Estero en el siglo XIX? ¿Con qué procesos se fue creando la figura del trabajador asalariado moderno? Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. Hola, mi nombre es José Besosi, soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en el CONICET, y también militante social y político por los derechos humanos. Soy Joaquín Abuchacra, becario doctoral del CONICET, con asiento en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y soy doctorando en Ciencias Sociales. Santiago del Estero es considerada una de las provincias más pobres y desiguales de Argentina. Si nosotros miramos los estudios históricos, sobre todo del siglo XIX, ya la muestran con índices de analfabetismo, pobreza, etc., muy altos y ocupando los puestos de mayor desigualdad al interior de la propia sociedad santiagueña. A mediados del siglo XIX comienza un proceso de formación estatal que, al menos en el plano discursivo y de las intenciones, se propone revertir esa situación de desigualdad. Es así que a finales del siglo XIX tenemos distintos proyectos, por denominarlos así, en donde la élite local intenta, dentro de este modelo económico nacional agroexportador, buscar insertar a Santiago del Estero en él, y a partir de ello va a fomentar a distintas actividades económicas, pero que van a tener un derrotero distinto, un devenir, una trayectoria que van a quedar inconclusas muchas de ellas y van a provocar otras desigualdades en la provincia. Lejos de revertirlas entonces, lo que se conoce como el proyecto agroindustrial, que ha sido azucarero y que ha sido de agricultura comercial, lejos de revertir las desigualdades, va a terminar produciendo un proceso de profundización de esas desigualdades, principalmente por el modo en el que se da en la provincia el proceso de proletarización y posteriormente de salarización, es decir, el proceso de configuración originaria del mercado de trabajo. Proletarización remite a los procesos discursivos y coercitivos a partir de los cuales los sujetos, devenidos en trabajadores, han perdido el control de los medios para la reproducción material de su vida y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. En este sentido, tratando de rastrear a lo largo del tiempo y permitiendo historizar cómo se han prefigurado estas desigualdades en el territorio santiagueño, podemos periodizar dos momentos. En este primer momento de 1820, cuando emerge a partir de la autonomía provincial, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde se va institucionalizando, va complejizando su burocracia. Pero en este primer momento, en el momento colonial, nos encontramos desde la fundación de Santiago del Estero, cómo se inserta dentro de un mercado regional más relacionado con el Alto Perú,
pareciera que Santiago del Estero ha tenido los fines de abastecer ese mercado alto peruano que principalmente producía metales preciosos, luego llevado hacia la gran metrópolis España. Santiago ahí se ha ocupado de abastecer de distintas materias primas a esas ciudades que se encontraban alrededor de estas minas en el Alto Perú. Es importante señalar que parte del intercambio que se generaba con el Alto Perú tenía que ver con la mano de obra indígena, es decir, contingentes de miembros de pueblos originarios de lo que hoy es Santiago del Estero eran trasladados a trabajar en las minas del Alto Perú. Ya durante la segunda mitad del siglo XIX, es decir, años 1850-51 aproximadamente, lo que empezamos a ver es el perfeccionamiento de una serie de instrumentos coactivos, es decir, que obligan a las poblaciones, por un lado, a trabajar, es decir, a trabajar en relación de dependencia, pero a la vez, en esos mismos instrumentos se incluyen disposiciones que coartan, que limitan el acceso a ese espacio de usufructo común que era el monte. Algo que ya venía sucediendo años anteriores, pero que en la segunda mitad del siglo XIX se profundiza. Por ejemplo, se prohíbe que los agregados de la tierra accedan libremente a la actividad de la extracción de miel, a la cosecha de la algarroba o inclusive a la recolección de la cera, actividades que tradicionalmente desarrollaban las comunidades indígenas y campesinas y que inclusive comerciaban en mercados extraprovinciales, es decir, en otras provincias. Fundamentalmente, el instrumento que se utilizaba era lo que se conoce como conchavo. El sistema de conchavo se trata de una papeleta que toda persona carente de renta, oficio o profesión tenía que mostrar a requerimiento de una autoridad policial, caso contrario sería castigado. En algunos casos ese castigo al principio era el confinamiento en la frontera contra el indio, por ejemplo en Avipones o en el Bracho, fortines conocidos, el primero de la primera mitad del siglo XIX, el segundo ya en tiempos de los gobiernos de los Taboada, pero este mecanismo a su vez se va perfeccionando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y deja el carácter moralizador que tenía inicialmente orientado a disciplinar a los vagos y mal entretenidos y comienza a tener un perfil que busca incidir cada vez más en la proletarización de las poblaciones nativas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué afirmamos esto? Porque los distintos instrumentos normativos de conchavo, que por lo menos hemos detectado que se sancionan 6 en la segunda mitad del siglo XIX, van a tender cada vez menos a sancionar el alcoholismo, el juego de naipes, la taba, y van a buscar cada vez más lograr que aquellas personas que no se encuentran en una relación laboral de dependencia comiencen a estarlo. Y otorga un rol fundamental en ese sentido a la policía, que terminó funcionando casi como una agencia de colocaciones. Es decir, aquella persona que era encontrada sin su papeleta de conchavo, se le buscaba algún patrón con el cual estar conchavado. Recapitulando, podemos decir que Santiago del Estero ha sido históricamente una de las provincias más pobres de Argentina. Las élites locales intentaron implementar proyectos económicos que impulsaban la agricultura comercial y la industria azucarera, que han generado un sistema mucho más desigual. El proceso de proletarización forzó a las personas a dejar los modos de vida autosuficientes y depender del trabajo asalariado. Desde la época colonial, la provincia abastecía al Alto Perú y aportaba mano de obra indígena para las minas. Pero en el siglo XIX este proceso mutó para comenzar a implementar mecanismos coercitivos como el sistema de conchavo, para controlar y forzar el trabajo con la policía, cumpliendo con un rol clave en este control. Bajo ideas del liberalismo, se promovió un discurso de progreso que justificaba transformar el territorio y las poblaciones originarias, muchas veces mediante la represión. A partir de la década de 1890 nos encontramos con distintos grupos de la élite que proponen un distinto modelo de desarrollo provincial. Y es ahí cuando nos encontramos ante el declive de la agroindustria azucarera y el apogeo de nuevas actividades económicas en la provincia,
siendo la principal de ellas la explotación del bosque a gran escala y también con ello la consolidación del obraje maderero en la provincia de Santiago del Estero, que va a ser reconocido dentro de distintas normativas estatales y que va a ser el lugar privilegiado en donde se va a llevar a cabo la actividad forestal en nuestra provincia y que va a permitir en gran medida el poblamiento de espacios territoriales en nuestra provincia que hace unos años habían sido considerados desiertos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y en relación con procesos que estaban teniendo lugar a escala nacional, como por ejemplo la sanción de la Constitución, la vigencia de las ideas de la generación del 37, ¿no? Sarmiento, Alberdi, etc., comienza a ganar espacio en el discurso de los sectores dominantes de la provincia un discurso civilizatorio y empieza a plantearse la acción estatal como una acción civilizatoria. En ese sentido, el progreso va a jugar un rol fundamental como idea motor de los cambios y transformaciones que los grupos dominantes pensaban que había que hacer sobre el territorio y sobre las poblaciones nativas. En ese sentido, el Estado provincial va a intentar encarar muchas obras, por ejemplo, hídricas, viales, fluviales, muchas de las cuales no se concretan, pero lo que buscaban justamente era transformar el territorio para poder desarrollar aquellas actividades productivas que le permitieran incorporarse al mercado nacional e internacional. En ese marco también se piensan las transformaciones sobre la población, es decir, en contextos donde la mano de obra era escasa, la forma de dotar de brazos a las actividades productivas que se intentaban implementar era a través de la proletarización de los sectores de las poblaciones nativas, habitualmente consideradas desde un discurso racista y etnocéntrico como primitivas, como poco afectas al trabajo, como incapacitadas para el trabajo. Es decir, no eran los sujetos que el capitalismo necesitaba para desarrollarse y por lo tanto se concibe como una tarea estatal la transformación forzada, coactiva, represiva de esos sujetos. Cuando el ingenio Contreras era un bosque, esos peones eran o podían compararse sin miedo a ofenderlos a tantos indios mansos. Ninguno de ellos ha visto, sino raras veces, las formas de una real chirola. Era su alimento un pescado cualquiera, un pedazo de carne seca, cuando no un simple puñado de algarrobo. Al compás del ruido de la maquinaria, esa colmena de peones que ayer no eran más que retoños errantes de las tribus dispersas de los quichuas, hoy aprenden a ser honrados trabajadores, adquiriendo el hábito del ahorro y un interés moderado por el dinero. Lorenzo Facio, 1889. Los distintos proyectos de desarrollo que se han implementado en la provincia a lo largo del siglo XIX han tenido que ver fundamentalmente con los grupos sociales, políticos y económicos que los protagonizaron. Si la gesta autonomista había sido protagonizada por un comandante militar asentado principalmente en la frontera saladina indígena a la muerte de Ibarra en el año 1851, lo va a suceder los hermanos Manuel, Antonino y Gaspar Taboada, quienes si bien también eran representantes, digamos así, de la élite saladina, van a estar influidos por la ideología liberal. En ese sentido, este grupo, que va a mantener el poder en la provincia hasta el año 1875, desarrolla una serie de acciones acorde justamente a ese rol productivo, que tenía que ver fundamentalmente con la ganadería en estancias de grandes extensiones, asentadas sobre todo en las zonas de influencia de los ríos Salado y Dulce. A partir de 1875, y por una intervención del Ejército Nacional en la provincia, es que se produce un proceso de sustitución de grupos dominantes. Los Taboada son desplazados y va a asumir protagonismo en el espacio santiagueño lo que se conoce como una nueva burguesía agraria. Esta nueva burguesía agraria, según es descrita por numerosas fuentes, va a mostrar un espíritu capitalista que las élites anteriores no tenían y a la vez
a lo largo de su trayectoria es posible ver que su proceso de acumulación originaria de capital tiene que ver con actividades comerciales que desarrollan en esta provincia, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Rosario, e inclusive tienen conexiones comerciales con ciudades bolivianas como por ejemplo Tupiza. En el marco de esas relaciones comerciales van a desarrollar también relaciones sociales y políticas con figuras muy relevantes del ámbito político nacional, por ejemplo Julio Argentino Roca, por ejemplo Nicolás Avellaneda, por ejemplo Miguel Juárez Celman, tres de los presidentes que ha tenido Argentina a finales del siglo XIX. Entonces, ese nuevo espíritu capitalista, la posibilidad de acumular capital económico en actividades comerciales y los contactos a nivel nacional con los altos mandatarios nacionales van a permitirles que a partir de tomar el Estado en 1875, de ocupar los principales puestos en el Estado provincial en 1875, desarrollar un proyecto agroindustrial novedoso para la época. En primer lugar, desplegando la agricultura comercial de riego, aprovechando el desarrollo de una red de canales que se hacen principalmente sobre el río Dulce, pero también introduciendo, muy fomentado por el Estado, el cultivo de la caña de azúcar y su procesamiento en un ciclo, el ciclo azucarero santiagueño, que si bien crece de manera exponencial muy rápidamente a partir del año 1876-1877, pero que hacia el año 1892 ya prácticamente no quedan ingenios en Santiago. En 1885 tenemos 10 ingenios y en el año 1892 solo queda uno en pie. En la década de los 80 nos encontramos con una descripción acerca de las condiciones de los trabajadores en los ingenios azucareros santiagueños, escrita por un empresario azucarero de la provincia, Jaime Vieira, dueño del ingenio La Esperanza. En esta carta él va a detallar cuánto cobra un trabajador dentro de los establecimientos azucareros en la provincia, que nos relata que un peón cuesta aquí 9 pesos mensuales chirola, mientras que en Tucumán se paga hasta 20 pesos. Y es por eso que la provincia de Santiago del Estero, él consideraba que era más favorable para la instalación de distintas industrias debido a la barata mano de obra que se conseguía. Dentro de esta nueva burguesía agraria sobresalen algunos apellidos muy importantes en la época. Por ejemplo, los Vieira, los Pinto, que van a ser dueños de importantes fincas agrícolas como así también ingenios. Pero tal vez la figura más relevante del proceso es la de Absalón Rojas. Además de tener ingenios y fincas agrícolas ganaderas y una importante casa de comercio que operaba no solo en la provincia de Santiago del Estero, sino sobre todo en la de Tucumán y conectaba con Salta, Rosario, Córdoba y Bolivia, va a ser gobernador de la provincia y senador nacional y diputado nacional, y una de las figuras políticas más importantes, sobre todo gracias a su amistad personal con Julio Argentino Roca y con Miguel Juárez Celman. Salarización. Remite a las condiciones concretas en las que se resuelve la explotación. El monto y forma percibidos por el trabajo realizado, ya sea en pagos vale, especias, alimentos, la posibilidad del acceso al consumo y la duración de la jornada laboral, entre otras. La configuración del mercado de trabajo entonces implica un doble proceso. Por un lado, este proceso de proletarización que implica coartar la posibilidad de subsistencia por fuera del trabajo asalariado, y por otro lado, el proceso de salarización, que tiene que ver con la paga monetaria que va a recibir el trabajador por la tarea realizada, pero tiene que ver también con las condiciones generales en las que se desarrolla el trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de la extensión de la jornada laboral, la posibilidad real de acceso al consumo, entre otras cuestiones, que en el caso que nosotros estudiamos en Santiago del Estero está absolutamente condicionada, primero por bajos salarios, es decir, tenemos altos niveles de proletarización, pero bajos niveles de salarización. Bajos salarios, pero además de bajos salarios, al tratarse de explotaciones aisladas, como las típicamente forestales o inclusive los ingenios, la posibilidad de acceso al consumo se encuentra limitada a la compra de productos exclusivamente en las proveedurías de los propios enclaves productivos, en los que se venden
los productos con sobreprecios y en los que además, a través del sistema de enganche, los adelantos monetarios del patrón o el conchavador implican el pago de una tasa de interés alta que genera un proceso de endeudamiento en el propio obrero, que a pesar de que trabaja en condiciones a destajo, es decir, trabaja por productividad, mayor cobro supuestamente, sin embargo, por más de que trabaje mucho, nunca se termina desendeudando. Además, esta deuda se traslada a los hijos y a la familia buscando evitar lo que se conoce como fugas. De hecho, vemos en la última ley de conchavos sancionada en el año 1887 bajo el gobierno de Absalón Rojas, gran parte del articulado de esa ley está destinado justamente a regular o reglamentar qué hacer en caso de fugas, dobles conchavos o incumplimiento por parte de los trabajadores, puesto que el mecanismo coactivo no siempre era eficaz, por cuanto las condiciones no eran toleradas por los trabajadores, que terminaban fugándose de los lugares de trabajo cuando veían que por más de que trabajen, nunca iban a alcanzar condiciones materiales mínimamente dignas. De manera que los proyectos de desarrollo que tienen lugar en la provincia las últimas décadas del siglo XIX basan su productividad y posibilidad en la sobreexplotación de la mano de obra local. Es decir, la condición de funcionamiento del proyecto agroindustrial, azucarero y luego forestal van a ser justamente los bajos salarios de los trabajadores, no solo comparativamente con otras provincias, sino sobre todo en relación a la propia posibilidad material de subsistencia de los trabajadores, cuyas condiciones en los ingenios y los obrajes, pero sobre todo en los obrajes, eran de extrema pauperización. Los distintos proyectos que trataron de insertarse en la provincia, muchos de ellos quedaron inconclusos. Es así que tenemos, por ejemplo, la experiencia de los ingenios azucareros en la provincia, que en la década del 90, a finales del siglo XIX, entran en su declive, pero hay otras actividades que en ese momento de crisis de las otras actividades van a entrar en su apogeo y se van a asentar como la principal actividad económica de la provincia y la más reconocible de ellas como la actividad forestal. Esta actividad va a depender mucho de la ausencia estatal en la campaña santiagueña, en donde el obraje se va a conformar como la institución de orden social, político y económico, y en donde nos encontramos que la economía forestal permite, en muchos casos, el funcionamiento de la administración y la burocracia estatal. Es así que tenemos por décadas durante el siglo XX que la actividad forestal también va a ser la principal actividad empleadora de la provincia, llegando a mitad del siglo XX a emplear entre 100.000 y 130.000 personas. Recordemos que durante ese momento Santiago del Estero tenía menos de 500.000 personas, es decir, 1 de 4 personas trabajaba en los obrajes. De hecho, no solo nos encontramos con salarios comparativamente bajos en relación a otras provincias, sino que también se tratan de salarios que, si los comparamos con una canasta básica de alimentos de la época, resultan claramente insuficientes. Pero además, la posibilidad del acceso al agua potable, ni hablar condiciones de salud o educativas, sobre todo para trabajadores que se instalaban con sus familias en los enclaves de explotación, resultan absolutamente pauperizadas. De hecho, esto nosotros lo encontramos relatado y referido en numerosas fuentes que van a llegar a mediados del siglo XX. Por ejemplo, Amalio Olmos Castro, en sus informes recorriendo los obrajes en la década del 40 del siglo XX, cuenta que el agua que tomaban los trabajadores de los obrajes era la misma agua que tomaban los animales que se utilizaban para los trabajos de fuerza en los obrajes. Es una muestra de cuáles eran las condiciones en las que aquella actividad se desarrollaba. Lejos de cumplir los supuestos por los cuales se había legitimado estos distintos proyectos a través de los cuales se buscaba acoplar la provincia al modelo agroexportador nacional, los resultados con los que nos encontramos son la sobreexplotación de la mano de obra, que lejos de mejorar sus condiciones materiales de vida, aumentaron sus niveles de pauperización, y sobre todo un impacto sobre la tierra y el territorio que, lejos de
reducir las desigualdades la profundizaron, puesto que el proceso de mercantilización y privatización de la tierra permitió la concentración de miles de hectáreas en pocas manos, que a la vez eran utilizadas no con fines productivos sino con fines especulativos en manos de capitalistas internacionales, pero a la vez la destrucción y el arrasamiento de todo un ecosistema como ha sido el arrasamiento del bosque. Según las estimaciones existentes, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, Santiago del Estero contaba con alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques nativos. Gran parte de esas hectáreas fueron arrasadas en nombre del progreso, y la riqueza o el desarrollo que quedó en la provincia fue comparativamente muy escaso. Los grandes proyectos de desarrollo en Santiago del Estero se sostuvieron en la sobreexplotación de su gente y la destrucción de su territorio. La búsqueda de condiciones cada vez más beneficiosas para el capital nos legó salarios miserables y condiciones de vida precarias sin acceso a lo más básico: agua potable, salud, educación. La actividad forestal se convirtió en el motor económico de una provincia que concentró el poder en pocas manos. El resultado fue devastador: miles de hectáreas de bosques arrasadas, familias sin acceso a la tierra y una extracción de riquezas que solo pudo generar brechas de desigualdad cada vez más grandes. Sin embargo, en la memoria de muchas comunidades, el tiempo del obraje aún se recuerda como una época de trabajo y cierta estabilidad. ¿Qué desarraigos le siguieron a los trabajadores para que este recuerdo perdure? Tal vez aquí se encuentran las próximas preguntas a desilvanar en nuestro trabajo como investigadores.